Punto 2. La ciudadanía. Ahora hablaremos de una categoría fundamental de la ciencia política y de la filosofía política, la ciudadanía. Sin embargo, hay que aclarar algo importante. Lo que antecedió a la ciudadanía es la producción de la idea de los derechos como herramienta política emancipatoria frente al antiguo régimen. En cambio, una vez que se lograron los procesos revolucionarios, básicamente dos, el de la Revolución Americana de 1776 y el de la Revolución Francesa de 1789, ya vamos a tener el despliegue fáctico, histórico e institucional de esta idea de la ciudadanía. ¿Por qué es importante la idea de la ciudadanía? Porque la idea de la ciudadanía va a permitir el entierro político de la categoría de los súbditos y el despliegue de un conjunto de procesos políticos anclados en los individuos que van a ser tratados y configurados en las constituciones políticas. Es decir, aquí vamos a tener un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque aparece la idea de la institución de la ciudadanía, entendida como el conjunto de procesos, reglas y procedimientos que van a regular en términos deliberativos las relaciones de poder entre los individuos. ¿Qué va a significar esto? ¿Qué va a significar la idea de la ciudadanía? Va a significar también la llegada al poder político de una nueva clase social, que es la burguesía. La burguesía va a necesitar necesariamente tener un aparato legal que le dé legalidad a su proyecto histórico de configuración del mundo que se está creando, que se está impulsando en aquellos momentos, porque en ese momento histórico hay un régimen que cae, que es el régimen del absolutismo, y hay un régimen que se está construyendo, que es el régimen democrático en términos políticos. ¿Eso qué va a significar a su vez? Va a significar que los individuos, estos burgueses, van a necesitar un aparato, una estructura legal y un cambio en las leyes que se va a dar a través de las nuevas constituciones políticas, en donde un tema fundamental van a ser los derechos del hombre y de los ciudadanos. Ahora bien, hay que decir algo importante. La ciudadanía se construye a partir de la idea de los derechos. Retomando lo que se dijo anteriormente, es esta idea de Hannah Arendt de que la ciudadanía es el derecho a tener derechos. Pero ¿para qué son los derechos? Los derechos tienen que ver, por ejemplo, con un conjunto diferenciado de atribuciones que tienen los sujetos que son reconocidos constitucionalmente y que básicamente en este primer periodo de la modernidad política van a ser dos: los derechos civiles y los derechos políticos. Esta producción de los derechos civiles y de los derechos políticos dentro de la modernidad política se va a dar articuladamente a partir de la relación entre tres esferas o tres espacios institucionales: el espacio del Estado, el espacio de la ciudadanía y el espacio de la democracia, ¿no? En ellos se va a desenvolver el individuo políticamente construido y diferenciado a partir de la categoría del ciudadano. Ahora bien, en este momento histórico hay que mencionar los derechos de primera generación, que son los derechos políticos y los derechos civiles. ¿Cuál es la importancia de los derechos civiles? Los derechos civiles van a poner el acento en cómo el nuevo aparato, el nuevo entramado institucional va a diseñar y ubicar al individuo en relación a esta legalidad. Y esta legalidad va a estar construida institucionalmente en las constituciones políticas. Y van a aparecer los derechos civiles. El derecho al libre tránsito. Ahora no lo vemos como problemático, pero antes sí lo era. ¿Por qué? Porque en el mundo del antiguo régimen la gente, los campesinos, no podían movilizarse. Estaban condenados a nacer, morir y reproducirse en los territorios en donde dominaba el señor feudal. Y no podían moverse porque eso significaba su muerte, ¿no? Esta idea del libre tránsito, del derecho al libre tránsito, va a ser revolucionaria. ¿Por qué? Porque va a permitir que la gran masa campesina se movilice hacia las ciudades, logre vender su fuerza de trabajo
la fuerza de trabajo. Entonces retomamos la idea, la teoría del valor trabajo de Adam Smith para entender este proceso, por ejemplo. Por otro lado, va a haber otro derecho importante en términos de los derechos civiles, que es el derecho a la propiedad privada. Por primera vez aparece la idea de que un individuo puede ser dueño de algo extraído de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el antiguo régimen los únicos que eran dueños de todo eran los nobles, el rey, gracias al principio teológico del poder, ¿no? El rey era rey porque Dios así lo quería y por lo tanto, como su representante, tenía el derecho a tener un territorio. Pero los súbditos no, los súbditos venían como parte del mobiliario del poder político de los señores feudales. Otra idea fundamental, otro derecho civil fundamental es la idea de la libertad de pensamiento, pero anclada en los individuos. Todos estos derechos civiles van a estar anclados y van a reforzar institucionalmente la idea del individuo como sujeto portador de los derechos. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque permite conocer un desarrollo político distinto. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene el derecho a tener derechos. Y aquí tenemos los derechos civiles. Otro tema fundamental va a ser también, en términos de los derechos civiles, va a ser el principio de la igualdad ante la ley. Es decir, la idea de la justicia anclada en los individuos. Y aquí podemos hacer también un recuento muy interesante que tiene que ver con la producción de la ciudadanía. La idea de la producción de la ciudadanía no solo tiene que ver con este proceso histórico de tener más o menos derechos, sino que también está anclada en un tema filosóficamente muy fuerte, el tema de la justicia. Porque ellos tienen el derecho, gracias a la merced divina, de mandarnos, y porque nosotros no tenemos el derecho de mandarlos a nosotros mismos. Es un principio, es una discusión de justicia, basada en la discusión que se dio en el mundo griego filosófico del siglo V a.C., en donde Platón, Aristóteles, cuando hablaban de la idea de la justicia, decían a cada quien lo suyo. Pero esta idea de a cada quien lo suyo era una idea tramposa. ¿Por qué? Porque en el mundo griego, había que entenderlo también y decirlo claramente, el mundo griego era una sociedad esclavista. Por lo tanto, si vamos con la idea, si partimos de la idea a cada quien lo suyo, claro, a cada quien lo suyo para los ciudadanos atenienses, pero no para los esclavos de los atenienses. A cada quien lo suyo para los ciudadanos atenienses nuevamente, pero no para las mujeres que vivían fuera de esta sociedad patriarcal, vicaria, que estaba construida en términos de exclusión de las relaciones de género. Entonces, volviendo a los derechos civiles van a ser fundamentales, porque van a permitir reforzar y verificar en términos legales e institucionales los derechos fundamentales de los individuos burgueses. Porque también hay que decirlo, los derechos, la primera producción de la ciudadanía en el siglo XVIII va a ser también excluyente, porque va a dejar fuera a todos los seres humanos que no eran ni varones, ni propietarios, ni educados, ¿no? Entonces ahí hay un problema de exclusión política también. Ahora, junto a los derechos civiles van a aparecer los derechos políticos. Los derechos políticos son el conjunto de derechos que permiten a los individuos elegir a sus representantes políticos, es decir, votar, ejercer su derecho al voto, pero también en términos pasivos ser votados. ¿Y eso qué implica? Implica algo muy importante, porque cuando somos entendidos como sujetos de derechos, que tenemos el poder de nombrar a nuestros representantes a través del voto, también somos entendidos como sujetos de derechos políticos que son capaces de recibir ese voto para representar a nuestros iguales, que son los otros ciudadanos. Esta idea de los derechos políticos también se articula con el concepto de entender a la democracia como un lugar vacío de contenido, que solo es llenado temporalmente. Y es llenado temporalmente por aquellos ciudadanos que son elegidos
como sus representantes políticos de otros ciudadanos. Pero esta ficha, esta elección, es una elección que tiene fecha de caducidad. En algunos países son 4 años para elegir a los presidentes, en otros países son 5 años, y también esta relación se da a nivel local, para la elección de alcaldes, para la elección de gobernadores, etcétera, etcétera, pero bajo el principio de que los derechos políticos es la asignación temporaria del poder mediante el voto político. Finalmente, bueno, no finalmente, porque faltan todavía los derechos sociales y los derechos culturales. Ahora hablaremos de los derechos sociales. Ya hemos descrito la construcción de los derechos civiles y de los derechos políticos. En este caso, cuando hablamos ahora de los derechos sociales, hablamos de un conjunto de derechos sociales que tienen que ver con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud y con el derecho a la vivienda. Pero estos derechos sociales van a ser construidos por un actor político determinado, el movimiento obrero, el proletariado. El proletariado va a ser un nuevo actor social y político producto de la revolución burguesa y del desarrollo también del capitalismo, que es un elemento fundamental en esta construcción política. ¿Por qué? Porque esta modernidad política, impulsada también por la revolución industrial, por el desarrollo del capitalismo, va a generar profundos cambios en la estructura social porque va a cambiar la estructura de la producción humana. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer aparecer necesariamente grandes transformaciones en nuestras vidas cotidianas. El desarrollo del capitalismo va a ser fundamental para entender la producción de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque este capitalismo, este primer capitalismo, va a generar un cambio fundamental. ¿Y cuál va a ser ese cambio? Nos va a decir algo muy importante. Vamos a pasar de ser sociedades eminentemente rurales, campesinas, campestres, a ser sociedades urbanas. ¿Por qué? Porque la ciudad se convierte en el espacio en el que va a habitar, que va a ser habitado por el burgués, pero también donde el burgués va a colocar sus fábricas, donde va a colocar sus centros de producción y de mercancías. Y para producir mercancías, para construir los mercados, va a necesitar a los obreros. ¿Y los obreros de dónde vienen? No los va a sacar de un sombrero de mago. Los obreros vienen del campo, eran los súbditos del viejo noble que ya perdió el poder y que van a la ciudad en busca del trabajo que necesitan para sobrevivir, para vender. ¿Y cómo van a conseguir este trabajo? Lo van a conseguir a través de la venta de la única propiedad que tienen. Y la única propiedad que tienen esos campesinos para vender es su mano de obra, su fuerza de trabajo. Y vieron, aquí llegan entonces las ideas de Adam Smith, de los economistas políticos ingleses, para permitirnos entender cómo se va a dar esta idea. Pero ¿qué pasa? La ciudad no estaba preparada para recibir a los obreros. La ciudad no estaba diseñada para que esta gente que llegaba en situación de migrantes viviera con dignidad y con los requisitos mínimos para su desarrollo. Y para los burgueses, esta gente no tenía derechos. Acuérdense que la ciudadanía también es entendida no solo como un dispositivo de inclusión política y civil y social, sino que la ciudadanía también es entendida como un dispositivo de exclusión. Acuérdense que una vez que las mujeres, los campesinos, los jóvenes hicieron la Revolución Francesa, el resto de la gente, una vez que se instalaron las instituciones políticas, quedaron fuera de la inclusión de la ciudadanía, porque solo se incluyeron a los hombres propietarios, educados, moralmente aceptables, y al resto se les mandó al hueco de la institución política. Las mujeres, los campesinos, los comerciantes que no tenían una manera digna de vivir según el status quo
imperante de la época, fueron desechados de los derechos de la ciudadanía y fueron excluidos. Entonces, en ese momento histórico, uno de los grandes actores excluidos van a ser los campesinos que se vuelven obreros, los campesinos que dejan de ser campesinos y se transforman en obreros, en lo que va a ser el proletariado. Pero aquí ocurre algo maravilloso también. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de manera radical. Aparecen espacios que no aparecían antes. Y aquí vamos a tener la posibilidad de recuperar la idea de Habermas sobre el tema de la legitimidad en el capitalismo. ¿Cómo se construye esta legitimidad? Para Habermas, la legitimidad es el merecimiento que tienen unos actores mediante el cual son reconocidos por el orden público, por la sociedad. Pero este orden público se va a construir dentro de otro dispositivo político de la modernidad que aparece. ¿Y cuál es este dispositivo político de la modernidad que aparece? Es el dispositivo denominado la esfera pública. La esfera pública, ¿qué es eso? ¿Cómo aparece? ¿Qué pasó? Pues nada, que en el siglo XV aparece un señor que se llama Gutenberg, que crea la imprenta. Lutero agarra y usa la imprenta para imprimir los primeros ejemplares de la Biblia en alemán. Es la primera vez con Lutero que se publica algo mediante la imprenta en un idioma de un nativo, porque antes la Biblia solo se publicaba en latín, ¿no? Y eso es un acto revolucionario. Y esta cuestión del uso de la imprenta va a permitir la formación paulatina de los periódicos locales. Los periódicos locales van a ser un espacio de comunicación política entre los ciudadanos, los burgueses, y adivinen quiénes más: los trabajadores de las imprentas. Y los trabajadores de las imprentas van a ser ciertamente obreros, pero van a ser la élite de los obreros. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a un conocimiento que en aquel momento es muy histórico. Y aquel conocimiento es muy especializado, que ahora no nos parece nada especializado, es el conocimiento del saber leer. ¿Por qué? Porque la imprenta se desarrolla, se mejora, evoluciona, aparecen los linotipos, los sistemas de intercambio de letras, y esos sistemas de intercambio de letras los arma y desarma el obrero de la imprenta. Y este obrero va a empezar a comprender y a entender y a cuestionar un conjunto de procesos políticos, porque el diseño societal de la burguesía excluye a los obreros. Los obreros también van a tener otro elemento fundamental a su favor. Cuando ocurre el movimiento migratorio del campo a la ciudad, no hay una sociedad preparada para recibir a los obreros. Los obreros llegan a vivir en lo que se llaman los hogares de los trabajadores. Estos hogares de los trabajadores eran lugares donde eran apiñados, donde dormían, se reproducían y no tenían derechos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, esa película El perfume? Cuando nace el protagonista de la película El perfume, con su mamá del protagonista de la película El perfume, está ahí partiendo pescado en medio de la calle, en una feria donde se vendía carne. Y está ahí dándole con el machete y de repente se siente mal y comienza el proceso de parto y sale su hijo expulsado de su vientre en medio del trabajo. ¿Por qué? Porque la señora no tenía derecho. Y si el niño sobrevivía a su crecimiento, entonces esta idea del tiempo de los derechos y entendiendo como lugar de socialización, de hospitalidad, de reunión, estas casas, factorías de obreros, va a permitir que ahí la gente socialice, se conecte y se conozca.
Y esta idea va a ser sumada, va a ser aglomerada por esta idea de surgimiento de una élite proletaria que va a tener acceso al conocimiento a través de su papel como trabajadores de imprenta. Entonces, este proceso de complejidad y de producción del movimiento obrero va a permitir articular una dirección política. Empieza a salir, a desarrollarse pensadores como Bakunin, como Marx, que van a plantear la cuestión obrera desde una lógica emancipatoria, pero también desde una lógica del tiempo de los derechos. Así, vamos a tener algo muy importante: la base política para la construcción de los derechos sociales, que es un antecedente fundamental de la justicia social.